Tengo un poco de catarro y no empezaba bebiendo, pues veía que iba a atragantar muy pronto. Qué feliz en la presencia de Cristo poder ver esto. Esa es la esperanza que todos los cristianos vivimos. Mañana ya hemos tenido muchas cosas y aún nos quedan cosas, en especial la aparición de un niño, Andrés, que han ido aquí sus padres para ser presentado al Señor. Y el Señor ponía en mí un propósito. Algo que muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer yo con mi vida? Algunos nos creemos que podemos hacer pocas cosas, o porque tenemos pocas capacidades. Otros por alguna otra razón. Pero ¿qué puedo hacer yo con mi vida? Y para quisiera usar y seguir un perfil de algunos aspectos de la vida del patriarca Jacob. Un personaje fascinante. No en balde, libro de Génesis, desde el capítulo 25 hasta el 50, él es el personaje central. Y que el Espíritu haya revelado que un personaje ocupe la mitad de uno de los libros grandes e importantes de la Biblia, quiere decir que hay mucha enseñanza en la vida de Jacob, que a nosotros nos puede seguir ayudando en este día. Por eso permitirme, antes de seguir, para lo que el Señor ha puesto en mi corazón, en nombre de la gracia de poder transmitirlo, y que todas nuestras vidas puedan ser edificadas en esta mañana. Padre Santo y Celestial, es hermoso tener la esperanza de un día poder contemplarte, poderte ver cara a cara. Y eso, Señor, tan delicioso poder abrir tu libro y compartir de tu palabra. Que, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo haga que esta palabra sea agua fresca, sea alimento sustancioso para todos nosotros en esta mañana. Que la gloria del Señor se manifieste en este lugar y la palabra produzca el fruto para el cual tú envías. Que en el nombre y para la gloria de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Jacob, si por algo destaca, y yo os animo a que releáis, porque sé que muchos he leído y los que no leáis estos 25 capítulos últimos del Génesis, si por algo destaca su vida, buscar que yo creo que todos buscamos, la bendición de Dios. Jacob buscaba la bendición de Dios, como muchos cristianos hoy, algo de toda historia creo que han buscado siempre, la bendición. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Pero muchos nos pasa como al hermano de Jacob, a Esaú. No estamos dispuestos a pagar el precio de la bendición de Dios. Un precio que es económico, por supuesto, pero que sí es de entrega, de servicio, de dedicación, de tiempo. Hay un precio que Jacob sí estuvo dispuesto a pagar. Y mira la historia de Jacob. Primero, hay un precio que pagó en sus relaciones con sus padres. Cuando su madre le dijo, mira, ven, porque tu padre quiere bendecir a tu hermano, pero ven, te vas a vestir como tu hermano. Evidentemente las formas creo que no las adecuadas. Pero él anhelaba tanto esa bendición que se vistió y se presentó delante de su padre para que le bendiera. Que a raíz de la bendición ya no volvió a ver a su madre más. Y Jacob era el niño de los ojos de su madre, Rebeca. Pero ya no vio más a su madre, tuvo que irse fuera. Y cuando uno sigue leyendo en Génesis 21 y 2,
dice que entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Fijaros que siempre está la bendición detrás de la vida de Jacob. Y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levanta, ve a Padán Aram, la casa de Betuel, tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te multiplique hasta llegarse a multitud de pueblos. Te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que des la tierra en que más que Dios dio a Abraham. Qué hermosa bendición. Una bendición para ti y para tu familia. Cuando hoy presentéis a vuestro niño, pedid que la bendición de Dios os alcance hacia vosotros y a través de vosotros a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Esa es la bendición que Isaac dio a Jacob. Una bendición que iba a alcanzar. Pero tenía que obedecer. Le dijo, no cojas mujer de las cananeas. El primer precio que pagó fue tenerse que alejar de su madre. El siguiente fue tener que obedecer a su padre para que su familia estuviera cimentada. Precio que hay que pagar. Hay gente que no quiere pagar precio. No, yo me junto con quien quiera. Yo hago lo que creo, lo que siento. Quizás estás empezando a perderte la bendición de Dios. La tercera cosa, cuando Jacob, si seguís leyendo en Génesis 32, estaba volviendo, luego veremos algún pasaje, y se encontró con el ángel del Señor, le dijo, no te suelto si no me bendices. Y el ángel le hizo una herida, le hirió en la cadera, le tocó el tendón y acabó cojeando. Pero él decía, ¿cómo puedo vivir? Pero sin la bendición de Dios no quiero vivir. Hay muchos precios que pagar, pero hay algo glorioso que conseguir. Podemos vivir sin la bendición de Dios, pero no es lo mismo. El que vive con la bendición de Dios llega a poder ser una vida fructífera. Porque mi relación con Dios afecta a mi vida, a mis relaciones personales, a mi vida de familia, incluso al físico me puede llegar a afectar, porque el afectar con Dios era así. Jacob era un negociador. Un negociador lo quería negociar. Con su hermano negoció la primogenitura. Te doy un plato del guiso de lentejas que has preparado, pero de primogenitura me lo tienes que ganar. Con su tío negoció sobre el ganado. Bueno, vale, yo cuido el ganado, pero vamos a hacer una cosa, las que sean de una manera son para ti, las que... Él era un negociante, siempre quería negociar. Con su padre negoció el volver a la tierra. El volver a la tierra de donde provenían. Y toda su vida. ¿Sabéis cómo se puede negociar? Es con Dios. Con Dios no se puede negociar. Hay gente que intenta decir, bueno, Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar lo otro. No, Dios ya nos ha dado todo. Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado la vida. Dios está preparando un lugar para nosotros. Dios no tiene que dar más. Dios lo que espera es que tú se siente adecuado para recibir la bendición de Dios. No puede negociar con Dios. A Dios se le acepta y se le obedece. Jacob sí que hace algo siempre bien, y hacer a sus padres. Y hoy que vamos a tener niños entre nosotros, eso es importante, la obediencia. Algo que yo siempre he recalcado a mis hijas y ahora recalco a mi nieto. Obedecer es importante. Y Jacob obedeció en Génesis 27, 8. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y era Rebeca la que hablaba. Y en Génesis 28, 1 y 2 hemos leído cómo Isaac, su padre, le manda a la tierra de su tío Labán y él obedece. La obediencia es muy importante. Obedecer, dice el Señor, es más importante que los sacrificios. Jacob, en Génesis 28,
emprende un viaje. Él nunca había estado en esa tierra de Padán Aram y emprende un viaje a lo desconocido. Y en ese viaje ocurre algo extraordinario. Él se echa a dormir en mitad del campo, pone una piedra en su cabecera y tiene una visión. Una escalera que ya llega desde el cielo hasta el suelo. Ángeles que suben y bajan. Y arriba, la presencia de Dios que le habla y que le bendice. Él se despierta de ese sueño y se da cuenta, tiene la percepción. Este es un lugar donde está la presencia de Dios. Yo no sé cómo tú has venido a la iglesia, pero la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios. Jacob, sin tener toda la Biblia, con apenas 4 pinceladas que Dios había dicho, fue capaz de discernir la presencia de Dios. Y a veces nosotros, que hemos pasado ya toda la profecía, que hemos visto la vida de Jesús, todo el Nuevo Testamento, la vida de los Hechos, que antes hablaba toda la iglesia, a veces venimos sin esa percepción tan hermosa de que aquí está la presencia de Dios. Y él dice, Señor, si tú me bendices, porque ahí Jacob le sale el negociador. Si tú me bendices y me guardas, yo vendré y te haré un altar aquí. Jacob, en su ignorancia, creía que podía seguir negociando con Dios como negociaba con todo el mundo. Pero no es así. Jacob está 20 años en Padán Aram. Se casa. Y el engañador allí es engañado y los que conocéis la historia todo lo sabe. Y dice, es el tiempo de volver a la tierra. Es el tiempo de volver a mi casa. Y entonces prepara el viaje de regreso. Pero fijaros, en Génesis 32, versículo 7, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. El hombre que había sido capaz de darse cuenta que la presencia de Dios había estado con él en el sueño. El hombre que había recibido la bendición de su padre. Ahora tiene que enfrentarse a su hermano. Él sabe que su hermano estaba muy enfadado porque él le había quitado el derecho de la primogenitura. Y a pesar de todas las promesas de Dios, a pesar de todo lo que sabía de su abuelo Abraham, de lo que había recibido de su padre, de cómo Dios le había cuidado y prosperado durante esos 20 años, de cómo se había ido solo y ahora volvía con toda una familia, con hijos, con mujer, con ganados, con propiedades, le entra temor y angustia. Un poco lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cantamos himnos tan hermosos. Oh, un día estaré en la presencia de Dios. Soy hijo de Dios. El Señor está conmigo. Pero tenemos que enfrentar la situación y nos llenamos de miedo y angustia. Como le pasó a Jacob. La bendición, las promesas, era menor que el miedo. Y hermanos, tenemos que revisar dónde está nuestra fe. Si nuestra fe está asentada en la bendición de Dios y en las promesas de Dios, los miedos van a desaparecer. Pero si solamente las promesas de Dios, como le estaba ocurriendo en ese momento a Jacob, estaban en su mente, las palabras de la bendición de Isaac estaban en su mente, las palabras de las promesas que Dios había hecho a Abraham estaban en su mente, las sabía, pero no estaban en su corazón, entonces el miedo era más grande. Es necesario que nos apropiemos y vivamos la realidad de las promesas de Dios, para el que temor y la angustia no nos sobrevengan. Jacob tenía argumentos, pero sin embargo era mayor su miedo que su fe en las promesas. Si estás viviendo situaciones de miedo,
yo te invito a analizar las promesas que Dios tiene para ti y a poderte apoyar en ellas. En Génesis 32, Jacob tiene un encuentro extraordinario. Génesis 32, versículo 24. Dice, así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y Aarón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. No te dejo si no me bendices. ¿Seríamos capaces de estar orando al Señor? Señor, no te dejo si no me bendices. No voy a dejar de orar si no tengo tu bendición. O nos pasa como con Isaac, que me bendiga. Voy a pedir al hermano, al pastor, que me bendiga. Y ya creemos que con eso nos llevamos la bendición. No, hermano. La bendición de Dios es cuando tienes un encuentro profundo y personal con Cristo. Y estás diciendo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y eso le pasó a Jacob. No quiero saber de la bendición, llevarme la bendición. Llevármela dentro de mí, llevármela conmigo, aunque me cueste el tener que andar cojo el resto de mis días. Cojo quiero ir, pero sin bendición no. Y le dice el hombre, dice Jacob, el que engaña, el que es mentiroso, el liante. Jacob quiere decir eso. Dice, no te dirá más tu nombre, Jacob. A partir de ahora vas a Israel. A partir de ahora vas a ser el que lucha con Dios. El que gobierna con Dios. Ah, qué cambio. Ya no voy a luchar para conseguir más ovejas. Ya no voy a luchar para conseguir más privilegios. A partir de ahora voy a luchar para que el reino de Dios sea mayor en mi vida. Y ahí empieza a cambiar la vida de Jacob. Cuando Dios le cambia su identidad. Un cambio importante. Y Jacob se encuentra con su hermano, se reconcilia con su hermano. Génesis 35, versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y ve a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano. Y el versículo 7 dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. El Betel. Betel es el nombre que Dios puso a aquel lugar donde él echó ese sueño. Una visión era. Betel, casa de Dios. Es casa de Dios. El Betel, el Dios de la casa de Dios. Y aquí ya empieza a haber un cambio en revelación de Dios. Hasta aquí Dios se ha revelado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Enoc, pero ahora el Señor les trajo a Jacob que quiere ser el Dios de la casa, el Dios de la familia, el primer lugar donde Dios quiere reinar en nuestra vida, nuestra casa. Y es preparando para llevar a lo que luego sería la casa de Dios, ese edificio que no es de paredes, sino que es de hombres y mujeres que buscan la comunión con Dios. Y una presentación, y quisiera animar a los padres, es renovar mi consagración con Dios. Una presentación no es solo pedir que el Señor bendiga a mí, en este caso, sino es presentarte tú delante de Dios y decir, yo quiero consagrar mi vida a Dios, porque de qué manera voy a bendecir a mi hijo. Y puede que lo hayas hecho hace un año, 10 años,
o un mes, pero hay que aprovechar estos momentos para consagrar nuestra vida a Dios, renovar nuestra consagración a Dios, porque solamente en esa renovación vamos a poder vivir. Y en Génesis 35, 9, 10, el Señor confirma su presencia. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. El Señor le vuelve a recordar, le vuelve a bendecir. Fijaros, y estamos perfilando un poquito la vida de Jacob. Cuánto se repite la bendición de Dios. Pero ¿qué ha ocurrido en ese tiempo? En esos 20 años, algo más, de que Jacob salió de su casa con la bendición de Isaac hasta su vida, ha ocurrido un desaprendizaje. Jacob ha desaprendido aquellas cosas que no tenían que ver con el reino de Dios y las ha aprendido. Hay mucha gente que dice, pero es que yo tengo mi carácter, yo tengo mi manera de ser, yo tengo forma de hacer las cosas. Hermanos, no es tu forma, no es tu carácter, no es mi voluntad, no es mi manera. La forma de hacer las cosas es hacer las cosas como Dios quiere. Eso es buscar la visión de Dios. Y para eso, a veces tenemos que desaprender lo que hemos aprendido. Muchas veces, algunas cosas como normales en nuestra vida, pero que no nos sirven para caminar con Dios. Hay muchas cosas que nos sirven para la vida, pero que no nos sirven para caminar con Dios. Y tenemos que elegir cómo queremos caminar, cómo queremos avanzar, cómo queremos seguir nuestra vida. Jacob estuvo dispuesto a romper, desaprender lo que le estorbaba a Dios para poder patriarca que Dios dijera, yo también soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para eso no le servía un engañador, siempre negociando. Necesitaba un hombre que desaprendiera cosas y aprendiera cosas nuevas. No te conformes con lo que eres. Pídele al Señor que te lleve a ser lo que Él quiere que seas, porque así vas a crecer. Todos los creyentes decimos, queremos ser más Cristo. ¿Cómo? Desaprendiendo lo que nos estorba y aprendiendo de Él lo que necesitamos. Esa es la manera, ese es el camino. Eso que muchas veces decimos que es romper cosas que Dios no quiere y todas las cosas que Dios quiere poner en su lugar. Eso es importante para que las vidas parezcan a Dios. Pasar trabajo que Juan 15, Lucas 15 habla del jardinero. Juan 15 habla del jardinero. Y el jardinero, una de las cosas más importantes para crear un jardín de buenas plantas, buenos frutales, es podar. Si no podamos, el ramaje crece desordenadamente. La poda es muy importante y el Señor tiene que dar nuestras vidas para quitar lo que estorba y para que crezca lo que de su parte hace en nuestras vidas. Vamos a dar un pequeño salto a Génesis 43. En Génesis 43 han ocurrido muchas cosas. El hijo preferido de Jacob, él cree que ha muerto, su hijo José. Sus hermanos lo han traicionado, lo han vendido y está como esclavo en Egipto, pero le han dicho que han encontrado sus ropas ensangrentadas y cree que ha muerto. Pero José, de forma extraordinaria, ahora ya es primer ministro. Fue vendido como esclavo, ya es primer ministro en Egipto. Qué importante es desaprender y andar en la bendición de Dios para ser lo que Dios quiere que seamos. Y ahora hay una gran hambre en toda la tierra de aquella zona. Solamente hay trigo en Egipto. Y los hijos de Jacob tienen que ir a comprar. Y los hermanos no se dan cuenta que el primer ministro es el hermano que vendieron. Pero José sí se da cuenta que sus hermanos son los que están yendo.
y les dice, tenéis que traer, ¿no tenéis un hermano más pequeño? Sí, pues tenéis que traerlo, si no, y les monta una las unas. Y al final, Jacob tiene que ir a Egipto, o primeramente tiene que dejar que su otro hijo, él tuvo 2 hijos de Raquel, la mujer a la que él quería, y uno era José y otro Benjamín. Y en Génesis 43, 14, dice, el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, sin él saberlo era su hijo José, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, si he de ser privado de mis hijos, séalo. Fijaros en la forma de hablar de Jacob. Ya no está queriendo ganar más ovejas, ya no está queriendo negociar. Ya dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia. Y si el Dios omnipotente dice que tenga que ser privado de mis hijos, pues séalo. Él ya no está guiando su vida, está guiando su vida con la mano del Dios omnipotente. Ya no es el que quiere tenerlo todo controlado, todo dirigido, todo manipulado. No, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Él es el que va a guiar nuestra vida, Él es el que nos va a guardar. Y Jacob al final va a Egipto, porque había mucha hambre. Va con toda su familia. Jacob, Génesis capítulo 47, versículo 5. Entonces Jacob fue allí, dice que Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. José les dice, decir que sois ganaderos, que sois pastores. Los egipcios consideraban a los pastores de bajo nivel. Dice, sí, no van a poner ninguna pega. Y como Faraón tenía tan alta estima a José, le dice, bueno, toda esta tierra de Gosén, una buena tierra de pastos que sea para tu padre. Jacob ya no va solo, ya viene con toda su familia, 70 personas. Toda la familia recibe la bendición de ir. Pero Jacob es un hombre que está en una tierra donde está pasando hambre, donde está pasando necesidad y tiene que ir a Egipto, tiene que ir peregrinando. Pero fijaros los siguientes versículos. Versículo 7 de Génesis 47. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob les respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado los días de los años de mi vida, de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Es fascinante. Es fascinante, hermanos. Un hombre que viene porque se está muriendo de hambre donde están. Y viene a la tierra de Egipto. Y tiene una oportunidad única. Poderse poner delante de Faraón. Que para los egipcios era el dios más importante. Porque era el dios encarnado. Los otros dioses tenían imágenes. Imágenes de lobo, de perro, del sol. Pero Faraón era el Dios encarnado. ¿Y qué hace Jacob? ¿Se pone allí a No, le bendice. Porque ¿quién era el hijo del Dios omnipotente? Jacob. No importaba delante de quién estaba. Jacob era el que podía bendecir. Y hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Te imaginas el potencial que cada uno de nosotros tenemos? No somos personas que están muriéndose de hambre y van a algún sitio para que le hagan favor, muchos de nosotros. Pero quizás no estamos potenciando el potencial de ser de bendición y bendecir. ¿Os imagináis que ahora
aquí entrase Obama o algún presidente importante, porque yo creo que el que tenemos, como está en funciones, no sé si es muy importante, pero algún personaje importante, ¿qué haríamos? A lo mejor hasta delante del alcalde de Palma nos ponemos... No, hermanos. Quien puede bendecir a esta sociedad que está perdida, desconcertada, es el pueblo de Dios. Y en nosotros está el potencial de bendecir a las personas en las que nos encontramos. No importa cuál sea su rango político, social, económico, sea bajo, sea alto. Nosotros podemos decir, y me gusta la forma cuando le dice, ¿cuántos años tienes? Jacob le dice, los días de mi peregrinación. Jacob está contando los días de su peregrinación, porque él sabe que un día va a estar en la presencia de Dios. Aquí son días, aquí estamos peregrinando. Y qué bueno que mientras estamos en esta peregrinación podamos transmitir la bendición de Dios a todo el mundo. Jacob era un hombre indigno, pero Dios lo hizo digno, como a mí, como a ti, como a cualquiera. Pone en sus manos. ¿Para qué? Para ser de bendición en nuestra sociedad. Todos estamos llamados a bendecir a Dios si estamos dispuestos a pagar el precio que antes hablábamos. No hay cristianos, no existen supercristianos. Hay gente que a veces quiere hacer cosas para deslumbrar. Hermanos, a Dios no lo vamos a deslumbrar, nadie va a deslumbrar a Dios. Nadie. Dios está esperando hombres y mujeres que puedan ponerse en sus manos. Dios miró a este suplantador. Mirad lo de Isaías, capítulo 41, versículo 14. Y hay un himno que expresa esto. Isaías 41, 14 dice, no temas. Y no dice, no temas poderoso de Jacob. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Jacob era un gusano. Era un hombre que solo creaba problemas y enemistades. No somos mal, como digno, cual un digno no pecador, mas por la fe en mi Salvador, Padre Dios. No importa lo que yo sea, en manos de Dios, yo soy un de bendición. En las manos yo puedo llevar bendición a mi vida, a mi casa, a mi familia, y a los ponga delante de mí. Los míos, estas cosas no pequéis. Alguien puede decir, pero yo no soy Jacob. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno a Jesucristo, y si confesamos nuestros pecados, Él dijo, para nuestros pecados, libraos de todo. No cargues con tu pecado, ya lo ha hecho Jesús. No cargues con tus miserias, aunque te consideres indigno, porque ninguno delante de Dios. Nuestra justicia son como trapos sucios delante de Dios. Pero Dios va a hacer de ti un cauce de bendición. Clama a su poder. Porque como dice Proverbios 28:20, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El hombre, la mujer fiel, recibirá muchas bendiciones. Digo que a mí siempre me ha encantado y me ha gustado. Delante de los hombres permanece de pie. Que está agobiada,
es un mundo que está perdido. Necesita iglesia, que sea que andar de pie, bendecir a Dios, que es el Israel para nuestros días, que es el pueblo de Dios, que es los Jacob que Dios quiere poner delante de esta sociedad para poder bendecir. Si te vas a ir a Israel, tienes que ir allí con la presencia de Dios, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios para bendecir el lugar. Hermano y hermana, no sé cómo te sientes, apagado, decaído, con pecado, a Dios y levántate. Deja tus temores y confía en las promesas y en la de Dios. Ahora, a un momento, te vas a quedar tú, ver lo que Dios quiere que seas, un fe de bendición. No importa si delante de Faraón, no importa si con alguien que en el siguiente foro. No le des una moneda, sabemos en qué se la va a gastar, se cauce de bendición para esta sociedad, porque para eso nos tiene Dios en la tierra. El día que ya nadie quiera la bendición de Cristo va a venir, nos va a llevar a su presencia. Pero mientras estemos aquí, tenemos que ser cauce. Que el Señor nos ayude a como Job hacer el. No sé dónde estás, donde el Señor quiere llevarte. Sí sé dónde el Señor quiere poner tu vida. Sí sé dónde el Señor quiere que llegue. Que el pobre hombre que venía acobardado, confundido, porque ya le habían engañado, era engañador, le habían engañado, consciente diciendo, bueno, los días de mi peregrinación ya que no va a estar. Si luego leéis Génesis 47, Génesis 48, Génesis 49, Génesis 50, ¿sabes pensando todos Carlos? Cómo Jacob va bendiciendo a unos y a otros. Ese hombre que empezó liándola, acabó 3 de la Biblia bendiciendo, profetizando. Si luego Dios puede hacerlo con cada uno de nosotros. Y esto no es esto. Aprender lo que haga falta y aprender lo que Dios quiera. ¿Qué quiero? ¿Andar cojo y con la bendición de Dios? ¿O andar más derecho que palo, pero perdiéndome la bendición de Dios? Pues no sé lo que Dios quiere, pero yo quiero lo que Dios quiere. Yo quiero ser una bendición para mí y para los que Dios ponga delante de mí. Les invito a orar al Señor. Padre Santo y Celestial, ninguno de nosotros más dignos que el patriarca. Nosotros tenemos mérito, pero sí tenemos una gran ventaja, que tenemos toda tu oración ya de Dios. Y que el Espíritu Santo ha sido derramado para guiarnos a toda verdad. Por eso me pongo delante de ti, para que no ande en torpeza, para que no ande trastabillado, para que no ande, oh Señor, metiendo la pata, sino pueda ser un cauce de acción. Que nos ayudes a desaprender lo que nos lleva y que nos, Señor, a guiar como perdona, oh Señor, si hay perdón, si hay ofensa en nuestras vidas. Guíanos, restauranos y úsanos los días en este mundo para decir, para ser de bendición. En el nombre de Jesús. Gracias al Señor y a nuestro hermano Indalecio por esta palabra predicada que Él haga nuestras vidas. Ahora vamos a cantar el himno